Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues ya estoy aquí con ustedes en esta sección del tiempo, esta sección que dedicamos a reflexionar, a darnos un tiempo, un pequeño tiempo, un remanso, diría yo, de reflexión en lo que Dios tiene para nosotros, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Y en este día me gustaría, voy a tomar lo que es la reflexión de hoy, que está basado en Primera de Pedro 5, 8, 14, pero en un momento más también quiero compartir con ustedes un detalle por ser 10 de mayo. Pero para conservar nuestra dinámica del tiempo con Dios y no perderla, Primera de Pedro es una carta que le escribe este apóstol, este hombre, en su capítulo 5, versículo 8 al 14, que vamos a leer hoy. Lo titulan "La aflicción es momentánea". Dice así: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanse firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. El mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito estas breves cartas para aconsejarlos y asegurarlos que las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Permanezcan fieles a este amor. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido de lo mismo que a ustedes, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. Es lo que le escribía en esta carta Pedro a esta iglesia, a estos hermanos. Con eso se despedía en este primer documento que él entrega o les envía a ellos. Nuestro adversario, el diablo, es como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, el cual debemos resistir firmes en la fe. Dios perfecciona y fortalece a los que se encuentran en aflicción. Pedro se refiere a esas exhortaciones como la gracia de Dios. Saluda a la iglesia de Babilonia y a Marcos, deseando paz a los que crean en el Señor. Con eso se despide en esta carta, digamos, Pedro, cuando después de invitarlos a mantenerse firmes, a soportar las condiciones que estaban enfrentando ellos en ese tiempo, que eran muy adversas. Satanás es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Es por ello que los cristianos debemos velar para resistir al diablo. En tiempos de aflicción todos estamos expuestos y tambaleantes ante un ataque del enemigo y caer. Pero no debemos temer, antes bien debemos permanecer firmes en la fe que nos ha dado el Señor, y al orar con denuedo podemos vencer las tentaciones y los ataques de Satanás. Seamos consolados al recordar que hay otros hermanos en la fe que también están sufriendo persecución, y que esta aflicción es por un poco de tiempo solamente. Dios utiliza la dificultad para perfeccionar y fortalecer a su pueblo a fin de hacernos partícipes de su gloria eterna. Cuando nos encontremos en medio de la tempestad, alcemos nuestra voz para alabar a la gracia del Señor. Yo aquí en esta lectura me gusta usar una figura que creo que a lo mejor podría hacernos entender el concepto de lo que Pedro está tratando les explica o les pide o dice en esta carta.
Yo creo que cuando nosotros estamos en un proceso de preparación y de formación, hay tiempos en los que nos inscribimos en una escuela, el muchacho se inscribe, el joven, la persona entra en un proceso de preparación e inicia sus estudios. Pero también dentro de ese proceso de capacitación y preparación, recordemos que vienen los exámenes. ¿Qué propósito tiene un examen? ¿Qué sentido tiene que nos examinen cuando estamos estudiando algo? Es el confirmar lo que hemos aprendido, confirmar que hemos estado aprendiendo algo, que hemos entendido los conceptos que se nos han estado enseñando. Yo veo estas escenas, esto que plantea Pedro en esta carta con estos hermanos, y lo que les dice él es que cuando tenemos aflicción, cuando tenemos problema, es algo así como cuando estamos en exámenes en la escuela, cuando somos probados. Si usted es ya profesionista y está haciendo alguna maestría, o si usted sabe que alguien hace una maestría o un doctorado, por ejemplo, más se nos exige, se nos prueba, los estudios son más complejos, las situaciones son más difíciles y los exámenes por consecuencia sí son de complicados o de desafiantes. Es lo que sucede con la vida del creyente. Conforme vamos creciendo, a veces somos examinados, somos probados y tenemos que prepararnos para presentar ese examen. Ese examen que enfrentamos son las pruebas mismas que tenemos en la vida diaria. Son situaciones en las que somos desafiados, nos desafían a ver si verdaderamente hemos entendido el concepto de ser un cristiano honrado, un creyente que ya no es como era antes, que aprendió de ser honorable, el tener palabra era importante, el cumplir nuestra palabra. Y llegará el momento en el que tengamos que cumplirla, y es como el examen. Y ahí es cuando somos probados, ahí es cuando somos desafiados. Y yo creo que más o menos es lo que en algún sentido quiero que lo entendamos de esa forma, porque a veces pensamos que, bueno, a ver, ¿cómo es que me dices que la aflicción es momentánea y que siempre tengo que estar sufriendo y todo eso? Yo no creo que sea así siempre, pero habrá momentos en los que sí tendremos que ser probados y sí en algún momento tendremos que experimentar situaciones adversas. Pero también tenemos que entender que es un proceso a través del cual nosotros nos perfeccionamos y podremos ir escalando, y entonces sí podremos adquirir el título que corresponde, como cuando estudiamos. Cuando hay una persona que se ha graduado en una maestría, es porque pasó por una serie de exámenes que los aprobó y pueden decir, está capacitado. ¿Cuánto nomás a alguien que ha estudiado un doctorado y que ha presentado un proyecto y lo han sido examinado, ha sido filtrado, ha sido cuestionado, ha sido desafiado en todas esas condiciones? Podemos superar las amenazas y los ataques de Satanás con el consuelo y el ánimo entre los miembros de una congregación. El que se encuentra solo será vencido, más que el que se une a su prójimo podrá superar las dificultades. En la época de la iglesia primitiva, los cristianos se dispersaron por todo el mundo debido a la persecución del los emperadores romanos. Si los arrestaban, seguro perdían la vida, motivo por el cual tenían que esconderse. Pedro manda saludos a los santos de Roma que se encuentran en una gran aflicción por causa de la fe. Les exhorta a no perderla y a tener valor confiando en el Señor. Además presenta a Marcos como su hijo, precisamente aquel que había desistido en continuar con el primer viaje misionero de Pablo, como un vivo ejemplo de cómo una persona que había cometido errores fue más tarde restaurado por Dios y recomendado al ministerio, o encomendado al ministerio por la gracia de Dios. La unidad y la comunión entre los cristianos fortalece aún más la fe y nos da las fuerzas para vencer al mundo. Recordemos que en ese tiempo el ser creyente cristiano en Roma era vivir en las catacumbas, en las cuevas que había en la ciudad, ocultos del Imperio Romano, para no ser vistos y no ser perseguidos. Esa era la situación que vivía el pueblo cristiano en ese tiempo. Qué desafiante, qué tremendo, ¿no? Pero eso es a lo que los estaba desafiando en este tiempo, las circunstancias. Pero también Pedro les escribe y les da consuelo, les da palabras de ánimo,
sigan adelante, manténganse firmes. Esto es un tiempo nada más, esto va a salir, se va a superar. Y así fue. El Imperio Romano terminó y se hizo polvo. Bueno, pues eso es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios. Por otro lado, hoy no quiero dejar de mencionar también, hoy 10 de mayo, una palabra a las mujeres. Hoy les decía por la mañana que hoy martes 10 de mayo para México y los mexicanos es un día muy especial, y bueno, para las mujeres también hay un reconocimiento para las mujeres, para las mamás sobre todo, pero yo diría que para todas las mujeres un reconocimiento muy especial que nos permitimos hacer. Y bueno, pues yo reconozco que en la Biblia podemos reconocer que hay temas que hablan precisamente de la mujer, y en los Proverbios 31 hay una porción que habla precisamente de la mujer virtuosa, y que dice: mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Va esta palabra a las mujeres, a las mamás, en este día tan especial también, y que no quise dejarlo pasar por alto, aun cuando estamos en este espacio del tiempo con Dios, en el cual pues los invito a que me acompañen todas las mañanas. Estas secciones las dejamos en el portal de palabraviva.org.mx. Ahí vamos en un momento más a dejarles la dirección donde la pueden encontrar. Pueden encontrar esas secciones del tiempo con Dios que comparto con ustedes con mucho gusto cada mañana, lo cual disfruto bastante, de veras. Pásenla bien, cuídense mucho. Vamos a una identificación y continúo con ustedes. Confraternidad Cristiana te invita de... Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio en línea que transmitimos de lunes a viernes.